Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yeah. Le decíamos, plan de recuperación histórica de los ahorros pasado a limpio. El gobierno intenta que los argentinos saquemos los dólares debajo del colchón, ¿no? ¿Cómo está eso, Héctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristian, un gusto, como siempre. Bueno, está en veremos, yo creo que el gobierno se apresuró un poco con el anuncio sin tener en cuenta, quizás urgido por la necesidad de contar con dólares, sin tener en cuenta todos los aspectos jurídicos y fundamentalmente cuáles son las conductas que pueden tener los argentinos frente a esta situación. Entonces hoy nos encontramos con que los anuncios están hechos, hay una serie de medidas que están más orientadas al manejo de los pesos y un proyecto de ley que no termina de ver la luz en el Parlamento ni tomar estado parlamentario. Raro con las cosas que están pasando en el honorable Cámara de Diputados, ¿no? Exactamente. Entonces entra dentro de todo ese cuadro de situación con un gobierno que tiene claramente un único objetivo, llegar a octubre con un panorama en donde la desinflación sea su baluarte electoral y que las variables macroeconómicas no tengan mayores alteraciones y le permitan llegar tranquilo al acto eleccionario. Sí. Cuestión que hoy está en debate por una serie de cuestiones que están sucediendo en la economía y que están trayendo cierta inestabilidad a cuestiones que parecían que ya estaban solucionadas. Por ejemplo, fundamentalmente lo que hace a las reservas del Banco Central. Es decir, el gobierno en abril firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en donde quedaba plasmado una hoja de ruta que venía muy bien para los que analizamos la economía y para el país, en el sentido de que como no teníamos presupuesto, porque es la verdadera hoja de ruta. Claro, porque lo venía prorrogando. Claro, el acuerdo con el Fondo Monetario era lo que iba a permitir ver qué es lo que iba a pasar. Y acá el gobierno incumplió desde el momento uno. No acumuló reservas, acudió al financiamiento monetario del Tesoro, por más que lo niegue, porque al día siguiente de haber firmado el acuerdo con el fondo, tomó del Banco Central casi 12 billones de pesos en concepto de utilidades que los tiene en una caja y es lo que va atendiendo vencimientos de deuda que no se renuevan o otros requerimientos. Esas dos cuestiones están observadas hoy por el Fondo Monetario. De hecho, la misión que vino a hacer la primera revisión del acuerdo se ha vuelto sin expedirse todavía. Hay funcionarios argentinos de alto nivel en Washington tratando de no tener que pedir un waiver o perdón en la primera revisión, lo cual luciría bastante desprolijo, y tratar de acomodar con algún grado de creatividad cuál es la verdadera situación en materia de reservas que no se han acumulado y que debieron acumularse en alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares al 25 de junio, cuestión que no se dio. Las pocas que se acumularon fueron a costa de un endeudamiento caro y de muy corto plazo. No sé si la palabra es desesperación, pero ¿qué lo llevó al gobierno a decir este anuncio con la presencia, con que significa la investidura del ministro, el vocero, etcétera, a decir que hay que sacar los dólares debajo del colchón, teniendo en cuenta la prosapia económica de los argentinos, que es la reserva por todos los vaivenes de la historia argentina que tiene justamente los habitantes, bueno, no teniendo algo jurídico, digo. No, algo atrás. Jurídico y vos has dado en el centro de la cuestión. Desde que se hizo el anuncio hasta hoy, en lugar de salir, entraron al colchón 5.000 millones de dólares. Claro. O sea, los argentinos atesoraron 5.000 millones de dólares, más. Ni bien se levantaron las restricciones de compra. Sí, fue el último dato del INDEC. ¿Qué lo llevó al gobierno a esto? La necesidad de generar expectativas respecto a la acumulación de reservas. O sea, ¿por qué sacó esto? Porque sacó otro conejo de la galera. Este ministro está acostumbrado a sacar conejos de la galera que le han venido siendo redituables. En su momento fue el blanqueo,
en su momento el acuerdo con el Fondo Monetario y como veía que no iba a cumplir con esas pautas, para no tener algún tipo de desequilibrio que hoy se está manifestando en variaciones del tipo de cambio, en advertencias de bancos de inversión del exterior que dicen ojo con Argentina hasta las elecciones, más vale dar un paso atrás, con una serie de cuestiones que no estaban en el firmamento y que ahora están apareciendo y que se van a enervar en la medida que nos vayamos acercando a la fecha de septiembre en Buenos Aires y de octubre, sobre todo en la elección nacional. Octubre, una fecha que aparece metafóricamente como una olla de presión. ¿A qué me refiero? Digo, porque todo se calma en la economía o el gobierno inyecta, otras palabras, etcétera, etcétera. Pero después de octubre, ¿qué puede pasar en función de este presente con la economía? Porque como tú dices, va a intentar equilibrar todo, pero después de octubre, ¿qué? Bueno, ¿Cuál es tu percepción, digamos? Esa es la pregunta del $1.000.000. Yo creo que después de octubre tiene que aparecer un plan económico sustentable. Este es un plan de coyuntura. Claro, no es un plan de mediano y largo plazo. No es un plan de crecimiento y desarrollo productivo. Es un plan macro financiero exclusivamente para llegar a octubre. Sí. Pero después de octubre la demanda va a ser otra y la realidad en un mundo tan conflictivo como el que tenemos, de tantos cambios, con tantas rispideces en lo comercial, en el exterior, Argentina va a tener que tomar decisiones que no las ha querido tomar hasta ahora por cuestiones electorales. Bien, para no pagar un costo político. Por supuesto, Cristian, si tú tomas el acuerdo con el Fondo Monetario, hay un anexo de 11 puntos de cambios estructurales, de reformas estructurales. Tipo consenso de Washington en su momento. Que el Fondo Monetario los va a exigir. O sea, el Fondo hoy puede tener una mirada complaciente, sigue diciendo palabras genéricas de que se han tomado buenas medidas, que trabajamos positivamente con el gobierno argentino, pero el fondo, para ponerlo en términos del común de la gente, está ardido nuevamente con este ministro que ni bien firmó el acuerdo, no le cumplió con la meta de acumulación de reservas, utilizó esas reservas para atender obligaciones y por otro lado, tampoco cumplió con el hecho de no financiar monetariamente al Tesoro desde el momento que tomó 12 billones de pesos, como dije recién, en concepto de utilidad del Banco Central. Entonces después se va a poner mucho más exigente. Después de octubre, calculas vos. Yo calculo después de octubre. El gobierno hoy... Y en función de los resultados, ¿no? En función de los resultados y el gobierno hoy también tiene una confianza ciega, que lo respaldan los hechos, en el apoyo político que pueda tener en Washington. Sí, lo decíamos en un programa contigo, luego del acuerdo con el fondo, el otro día vino el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Fue una señal... que dio una señal contundente. Dijo, señores, si hay algún desequilibrio, es posible que haya fondos del Tesoro de Estados Unidos para auxiliar a Argentina. Hubo eso. Sí vinieron presidentes, etcétera. Sí, eso. Pero es una cuestión excepcional. Ahora bien, una cosa son los anuncios y otra son los hechos. Y yo creo que el gobierno debe trabajar muy seriamente en un programa de desarrollo productivo, porque es la única salida auténtica y genuina que puede tener los grandes problemas de empleo y sociales que se están potenciando en Argentina y que en algún momento pueden tener un desenlace no grato para nadie. Lo hablamos contigo en anteriores programas. Decíamos, bueno, el gobierno se especializó o le puso prioridad a lo macro. Ahora, eso macro no se ve reflejado en ese derrame para la economía diaria, para la microeconomía, etcétera, etcétera, y ahí entra lo que dices tú, que es la producción, el desarrollo, el progreso, etcétera, etcétera. Así es, a través de alquimias financieras no se soluciona el problema de la gente. Héctor, te propongo que hagamos un ejercicio. Después de octubre, en función de lo que mide hoy Milei, porque todo va atado a todo, tiene unos resultados medianamente favorables. ¿Cuáles serían las bombas que tiene que empezar a destapar? Bueno, en primer lugar, tiene que consolidar el proceso de desinflación, sincerar que realmente dónde estamos parados en materia de déficit, porque estamos acumulando un déficit que no explicitamos,
que son los intereses que genera la deuda que Claro. se pasó del Banco Central al Tesoro. Y que el Ellos hablan de gobierno- otro déficit, pero no de ese. Exactamente. Y después tiene que ver cómo hace para acumular reservas, genuinamente, no alquiladas, prestadas a altísimo costo. Supuestamente el RIGI iba a traer... Bueno, es que el RIGI no ha traído los resultados que se esperaban, primero porque son cuestiones que llevan tiempo, y segundo, y porque también están fundamental, viendo las elecciones. y porque los inversores ven lo que estamos hablando acá, o sea, no están viendo el hoy, están viendo la proyección a futuro. Entonces dice, Argentina no acumula reservas, parte de un déficit de 6.400 millones de dólares negativo de reservas. Sí. Tiene que llegar a fin del 2025 con 4.000 millones, o sea, tiene que acumular 10.400 millones. En 2026 tiene que acumular 8.000 millones. En 2027, 12.500 millones, y así Y cuando empiezan a hacer sucesivamente. esa proyección, dicen... Y "Estos hoy lo muchachos único no llegan". que se escucha por parte de la principal autoridad económica del país es decir, no interesa acumular reservas, ¿cómo no va a interesar? Es el respaldo. ¿Y cómo se acumulan reservas? Exportando. Ujú. Bueno, lo Generando hablaba recién, ahora producción. con el tema del gas, te dejan de entrar la exportación de Bueno, gas a Chile, por bueno, ejemplo, que ahí- son dólares Ahí, genuinos. ahí estamos viendo las consecuencias de Sí. decir no invertimos ni nada. ¿Y Después qué vamos, otra bomba tendría que destapar después de las la, elecciones? la infraestructura del país que se ha venido muy abajo. Basta recorrer las rutas. Sí, bueno, Córdoba es una excepción. Sí, Cuando eso- vienen de afuera, digo, las rutas de Bueno, Córdoba son... pero lo que se ha hecho cargo Córdoba, lo que Claro. es de responsabilidad de la nación, está total en un abandono total. Y esos son mayores costos para la producción. Seguro. Es pérdida de competitividad. Y el último gran problema es qué vamos a hacer, y lo dejamos planteado, con el valor del dólar. Está trazado para vos. el último Absolutamente. Por más que no le guste el gobierno y nos trate de mandriles y todas Sí, todas el estilo Milei. las cuestiones que se nos achacan a los economistas, estamos viendo este problema, es un problema serio que se está potenciando. Cero obra pública tiene sus consecuencias a mediano o a largo plazo. Gracias, Héctor. Con un gusto, como siempre, Cristian. Hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.